Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de Diálogo. La séptima cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños tendrá lugar el 24 de enero en la ciudad de Buenos Aires, bajo la presidencia pro tempore argentina. Después del regreso al poder de Lula da Silva en Brasil, es previsible que se produzca un cambio en las líneas políticas regionales y en la voluntad política con respecto a la integración regional. Podríamos decir que una región latinoamericana y caribeña estable e integrada favorece la profundización de sus relaciones económicas con el resto del mundo, incluido China, que ha sido uno de sus principales socios comerciales. ¿Cómo será el próximo encuentro de los mandatarios de la CELAC después de que el mecanismo volviera a tener a sus 33 integrantes? ¿Qué desafíos afronta la integración regional de América Latina y el Caribe? Acerca de este tema, nuestro equipo en Argentina ha realizado una entrevista a Pedro Brigger, periodista y sociólogo argentino especializado en política internacional. Veamos. Bueno, y hoy tenemos el gusto y el placer de tener con nosotros a uno de los máximos analistas en temas internacionales de Argentina, Pedro Brigger. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Un gusto estar aquí. Bueno, muchas gracias. Bueno, primero que nada, vamos a empezar con el tema del encuentro de la CELAC. Argentina preside la CELAC, este encuentro en Buenos Aires con la presencia nada más y nada menos de Luis Ignacio Lula da Silva, ya como asumiendo su tercera presidencia. ¿Qué expectativas, qué pensás de este encuentro de la CELAC? A ver, primero recordemos que la CELAC es la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, formada por los 33 países de América Latina y el Caribe, que no incluye a Estados Unidos y Canadá. Esto es lo novedoso, que no tienen una institucionalidad formal rigurosa como el resto de los organismos regionales, sean Mercosur, UNASUR, la OEA. Y ya que menciono la OEA, hay que decir que en su momento la CELAC surge como una iniciativa para dejar en un segundo plano a la OEA dominada por los Estados Unidos. Sabemos claramente que en la OEA Estados Unidos tiene una presencia fundamental, por eso su secretario general sigue siendo Luis Almagro, y en su momento, en un momento, valga la redundancia, de varios gobiernos, surge la idea de tener un organismo regional que no esté dominado por Estados Unidos. Y ahora la presencia de Brasil, después de los 4 años de Bolsonaro, seguramente le darán un impulso a un organismo que no encuentra su lugar todavía, a pesar de tener vínculos con China, a pesar de tratar de tener vínculos con Europa, no encuentra un lugar porque en América Latina todavía el tema de la integración regional sigue siendo algo extremadamente dificultoso. Los siglos, podemos decir, décadas o siglos de dominación estadounidense sobre la región, dominación política, ¿no? Más allá de la presencia en lo económico, hicieron que se abortara cualquier intento de integración regional y los gobiernos de derecha a nivel regional, aunque también son muy heterogéneos, tampoco la derecha es un bloque homogéneo en América Latina, están en contra de la integración regional. Tenemos unas derechas latinoamericanas que repiten consignas que están subordinadas a la política de Estados Unidos y que se dicen modernas, pero que ni siquiera son capaces de mirar a la Unión Europea para tomar un camino, ya no digo para copiar, pero por lo menos similar. Claro. Ningún gobierno de izquierda sacó los pies del plato de la Unión Europea. Es más, trataron de ampliarla, más allá de que algunos países están en la zona euro y otros no, pero la Unión Europea fue vista como algo positivo. De hecho, durante la pandemia, la Unión Europea negoció de manera conjunta con el tema de las vacunas. América Latina no pudo hacerlo, Claro. porque los gobiernos de derecha destruyeron la UNASUR, porque el Mercosur no funcionó y porque tampoco la CELAC funcionó para, por ejemplo, comprar vacunas de manera coordinada o tomar políticas en conjunto, siendo que la UNASUR tenía incluso un consejo de salud que funcionó durante un tiempo. Pero como los gobiernos de derecha no están a favor de una integración regional, esto quedó en el camino. Entonces la pregunta es, ¿qué puede hacer exactamente la CELAC? Difícil responder a esto. Ya el hecho de que se reincorpore Brasil
con el peso específico que tiene Brasil, es un buen signo. Parece como un objetivo que tuvieron los gobiernos, pero hoy dentro de la región tenés gobiernos que son de otro signo político, pero en Centroamérica tenés un montón de gobiernos de derecha también. ¿Cómo se puede hacer para coordinar hacia adentro eso, para que eso crezca? Es muy difícil por esto que yo señalaba de las derechas latinoamericanas. Se presentan como modernas, pero no ven la integración regional como algo favorable, no estuviera dispuesta a pensar un poco en algo de integración que ayude a las poblaciones. Por eso el caso de la Unión Europea es el mejor ejemplo. Con todos los problemas que tiene la Unión Europea, y la mayoría de las fuerzas políticas de la región, me refiero de Europa, están a favor de la integración. Entienden que la integración, que el tema de las fronteras, incluso de la moneda, puede ser algo favorable. Y acá no. Acá no hay prácticamente partidos de derecha en la región que digan avancemos en la integración. Apenas pueden sacar los pies del plato, como decimos, lo hacen. Se presentan como modernos, pero son incapaces de mirar hacia el futuro. Repiten consignas huecas, por ejemplo, generar trabajo genuino, y después resulta que están a favor de flexibilizaciones laborales, que es todo lo contrario de un trabajo genuino, organizado. Pero bueno, son las contradicciones que tienen los partidos conservadores y de derecha en América Latina, que al momento de gobernar ponen trabas a la integración. Porque este es el eje de lo que estás planteando, Gabriel. Estás planteando, bueno, mecanismos de integración. Por eso creo que el mejor ejemplo es la pandemia. No se pudo trabajar de manera conjunta durante la pandemia frente a algo novedoso, y ahora tampoco se está trabajando, me parece, corregime si estoy equivocado, de manera conjunta para ver en qué mundo entramos, si se puede decir, post-pandemia. Me parece que hay una mirada muy superficial respecto de los efectos de la pandemia, entre otras cosas porque no se ha convocado a la gente experta que ha estudiado lo que fue la pandemia de 1918, la mal llamada gripe española, que dejó más de 50 millones de personas fallecidas y que dejó secuelas en todos los ámbitos, sanitarios, arquitectónicos, culturales. No fue casual que se dio en el medio o al finalizar la Primera Guerra Mundial lo que esto dejó, las convulsiones sociales. Me parece que no se está estudiando lo que, salvo gente muy experta que ha estudiado la pandemia de 1918, no se está estudiando los efectos que dejó esa pandemia sobre el mundo actual, para pensar dónde estamos parados y paradas ante este mundo. Y qué mejor que convocar a la gente experta de Brasil, de la Argentina, de Chile, de Uruguay, de Colombia, de toda América Latina, para decir, bueno, sentémonos a pensar. ¿Qué mundo se nos viene? ¿Qué secuelas psicológicas ha dejado la pandemia? ¿Qué secuelas del trabajo ha dejado? Me da la sensación, Gabriel, que la mayoría de los gobiernos se para frente a la pandemia diciendo, bueno, ya pasó, vamos a salir mejores, como se decía, no cambió nada, estamos en el mismo lugar, y me parece que es un error de visión histórica, y en gran medida por no haber estudiado lo que fue la pandemia de 1918. Pedro, recién vos mencionabas el tema del Mercosur. La llegada de Lula a Brasil es también una esperanza para el Mercosur, para toda la región, pero para el Mercosur en particular. ¿Qué crees que puede pasar a partir de un gobierno de Lula en cuanto a la integración del Mercosur? Es una buena pregunta, porque Lula asume después de 4 años muy duros, donde la pandemia continúa, con altos índices de mortalidad diarias en Brasil, por lo tanto va a tener que atacar este tema también como un tema prioritario más allá del económico. Brasil es una potencia, está claro que la primera potencia de la región, que incluso con todos los problemas económicos que tiene la capacidad de marcar una agenda. Lula tiene un liderazgo y un reconocimiento internacional que no tiene ningún otro líder de América Latina y pocos en el mundo. Hay que recordar que Barack Obama solía presentar a Lula da Silva como el presidente más popular del planeta. Por lo tanto, tiene un poder, un imán de atracción y de generación de ideas muy fuerte.
Lo que no sabemos todavía es cómo será la política de Lula hacia la región. Tenemos algunos indicios. Se encuentra con varios gobiernos afines, que eso ya es algo positivo. Se encuentra con Alberto Fernández, algo muy importante. Se encuentra con un gobierno de Colombia con un muy buen vínculo. Gustavo Petro, Colombia es un país importante. Se encuentra con México, con Andrés López Obrador, con otro país que es potencia, y decide recomponer el vínculo con Venezuela, otro país muy importante por el tema petrolero. Además, recordemos, siempre hay que recordarlo, la gente a veces lo olvida, que salvo con Chile, Brasil tiene frontera con todos los países de América del Sur. Claro. Esto también es importante. Con los otros 10 países, hay 12 países en América del Sur, Brasil, Chile y los otros 10. Y Brasil tiene frontera con los otros 10, lo que implica el tema de la Amazonía, fundamental si se piensa desde el punto de vista ecológico, el pulmón del planeta que representa la Amazonía, que siempre se lo piensa. El gobierno de Gustavo Petro, que está poniendo un eje clave en el tema ecológico, en una mirada respecto de un futuro que no tenían tal vez los gobiernos anteriores. Nombra a Marina da Silva al frente del Ministerio de Medio Ambiente, con quien tuvo muy buen vínculo durante un tiempo. Se separaron, se vuelven a juntar. Sabemos que Marina da Silva representa también una figura internacional importante respecto de temas de medio ambiente. Y esto tiene que atraer, se quiera o no, a los otros gobiernos que tal vez tienen una postura más distante respecto de estos temas. Más allá de las expresiones vacías, ¿no? Que todo el mundo dice, hay que cuidar el medio ambiente. Bueno, esto lo sabemos. Nadie dice hoy, no cuidemos el medio ambiente, contaminemos el planeta. No. Hasta las empresas más contaminantes del planeta en sus plataformas dicen, cuidamos el planeta. Claro, Por lo tanto, son los signos de este tiempo. Pero me parece que se encuentra con una coyuntura favorable, también Chile, un país que no es menor si se piensa tantos años gobernados por las derechas. Hay que ver qué pasa con Perú, una situación de inestabilidad complicada en el Perú, pero creo que hay una situación muy favorable como para pensar que Brasil puede nuevamente ser el tren que arrastra o la maquinaria que arrastra, la locomotora que arrastra al resto de los países en algunos temas fundamentales como son, primero, la integración, segundo, la cuestión ecológica del medio ambiente y tercero, ahí es lo que yo anhelaría, si se puede decir, de pensar de manera conjunta en qué mundo vivimos en un mundo post-pandemia. Lula, más allá de las cuestiones económicas y sociales que tiene que afrontar, que son muchísimas, va a tener un problema interno muy fuerte, que es el bolsonarismo, ¿no? Ganó con 1.800.000 votos de diferencia, no es tanto para un gigante como Brasil. ¿Cómo pensás esa convivencia política con sectores radicalizados como los que seguían a Bolsonaro y que este tipo de tendencia de la ultraderecha se está extendiendo en todo el mundo? Lo estamos viendo con partidos en Europa, bueno, lo que pasó con Donald Trump en Estados Unidos. ¿Crees que estos surgimientos son cosas espasmódicas de un momento o que llegó para quedarse? Porque tienen muchas veces un riesgo el propio sistema democrático con estos grupos. Muy buena pregunta, porque nos encontramos frente a un fenómeno novedoso, el de Bolsonaro y sus seguidores en gran medida imitadores, entre comillas o sin comillas, de las políticas de Trump. Y creo que mucho depende de cuán presente esté la figura de Bolsonaro. No lo sabemos. Bolsonaro como fenómeno aglutinador de esas corrientes de extrema derecha que pueden quedar huérfanas de líderes. El fenómeno es nuevo, dijiste Bolsonaro, bolsonarismo, está muy centrado en la figura de una persona. Por lo tanto, hay que ver cómo reacciona esa persona, cuánto tiempo se queda en el exterior, cómo se articula el vínculo con las Fuerzas Armadas, cómo funciona el nuevo gobierno con las Fuerzas Armadas, tomando en cuenta que Bolsonaro colocó a muchas personas de las Fuerzas Armadas en el gobierno en lugares claves. Hay que ver cuál es el vínculo de Lula con las Fuerzas Armadas. Y hay que ver si estas
si este movimiento, el bolsonarismo, puede actuar sin Bolsonaro. Esa es la gran pregunta. Creo que hay dos elementos. Uno, la crisis de lo que se llama la política tradicional. Creo que eso es un tema que también merece un debate en profundidad, más allá de una coyuntura política. Nosotros heredamos un sistema político, parlamentario, presidencialista, parlamentario, copiado en gran medida del modelo europeo estadounidense, sistema de representación política a través de los partidos, que claramente está en crisis. No hablo de Asia o de África, porque son continentes mucho más alejados de nuestras realidades. Somos en gran medida herederos de la tradición política europea, en primer lugar, el sistema de partidos políticos fuertes. Estos partidos políticos en muchos países han desaparecido. Italia tal vez es el mejor ejemplo con el sistema de partidos políticos surgido después de la Segunda Guerra Mundial, o que existe desde principios del siglo XX, que ha quedado absolutamente fragmentado. Los grandes partidos, la Democracia Cristiana, el Partido Comunista, desaparecieron prácticamente del escenario político italiano. Vemos la crisis de representatividad en Francia, en el Reino Unido, en Alemania, y la crisis de los partidos progresistas. La falta de respuesta de gobiernos de, otra vez utilizo la expresión progresistas, de izquierda, en América Latina, es caldo de cultivo, si lo juntás con la crisis de representatividad de los sistemas políticos, para el discurso antipolítica. Que diga, bueno, este sistema no existe, no es bueno, hay que destruirlo por completo, aunque no plantean una alternativa, porque estos grupos de extrema derecha son antisistema hoy, se presentan como antisistema, pero no tienen una alternativa armada frente a la destrucción del sistema que plantean. En este sentido se diferencian notablemente de lo que representó a fines del siglo XIX y principios del siglo XX la alternativa socialista o comunista que se plantea con la Revolución Bolchevique de 1917, después la Revolución China de 1949, la Revolución Cubana del 59, cómo se reconfigura el mundo, donde desde el socialismo, el comunismo, también en el más amplio sentido de la palabra, porque también había muchas diferencias entre el modelo soviético, el chino después, el vietnamita, el cubano, Europa Oriental, había una alternativa, un modelo diferente de sociedad. Bueno o malo, se podrá discutir en otro momento, pero había un modelo alternativo de sociedad al existente. De hecho, la configuración de un partido único ya era una alternativa. Acá no parece haber una alternativa. Hay un discurso muy antisistema sin una alternativa de modelo de vida, claro. O sea, ¿qué modelo de vida presentan más allá de la destrucción? Y no parecen tener, la mayoría de estos grupos de extrema derecha, con sus particularidades, por supuesto, Bolsonaro en Brasil, los llamados libertarios en la Argentina, Kast en Chile, claro. Efectivamente, algunos grupos radicales de extrema derecha en Colombia, que tienen un lugar marginal todavía, pero están presentes, la extrema derecha mexicana, que se encuentra así frente a un sistema de representatividad política más tradicional. Pero creo que hay un caldo de cultivo cuando las fuerzas progresistas no responden a una cuestión fundamental que tiene que ver con la pobreza, el hambre, la miseria, problemas básicos no solucionados en América Latina. Por supuesto que se puede decir que se vive mucho mejor que hace 100 años, de eso no cabe la menor duda. El problema es que en gran parte de América Latina la sensación que tiene la población es que va a vivir peor de lo que se vivían sus padres. A pesar que tienen acceso a elementos de consumo que no tenían sus padres. Hoy el teléfono, con todo lo que esto representa, que ya no es meramente un teléfono, es una computadora, es un elemento de consumo que hace a tu vida, que te permite alegrías en la vida cotidiana que tus padres no tenían o que tus abuelos no tenían. Pero por el otro lado, tal vez tus abuelos tenían una perspectiva de un trabajo estable que les permitía una cierta proyección personal
que hoy no se tiene, porque hay un mundo de incertidumbre. Por supuesto que tampoco 50 años atrás todo el mundo tenía un trabajo estable, eso está claro que no es así, había mucha gente que vivía en la marginalidad, en la pobreza, que no podía aspirar a un trabajo estable. Pero había un mundo de un crecimiento industrial donde había una determinada continuidad en la estabilidad mínima, por lo menos, o se luchaba por esa estabilidad de un trabajo con papeles, con jubilación, con posibilidades de hijos e hijas que continuaran con esos trabajos, con esa estabilidad y que pudieran planificar en cierta medida sus vidas, o un crecimiento o un anhelo hacia una vida de clase media, como se lo suele definir. Esto se ve afectado en los últimos 30 años y se ve agravado. Entonces, vos fijate que el discurso de muchos dirigentes liberales en América Latina es ser emprendedor, ser tu propio jefe, tu propio dueño de ti mismo, como si esto te garantizara un futuro asegurado, o como decía un exministro de Educación en la Argentina, Bullrich en su momento, que seas emprendedor y, por ejemplo, que te abras un pequeño emprendimiento para hacer cerveza artesanal. Claro. Bueno, eso no es un futuro. Claro, claro. Porque la mayoría de esos emprendimientos se caen, porque también la cerveza artesanal termina siendo monopolizada por algunas empresas. Totalmente. Y terminan destruyendo a las pequeñas empresas. ¿Cuál es la perspectiva de vida? Es que no se debate aquello que de manera embrionaria en Bolivia y en Ecuador planteaban Evo Morales y Rafael Correa, el vivir bien. No discutimos esto. ¿Qué vida queremos tener? Claro. ¿Qué significa vivir bien? ¿Significa tener un trabajo estable? ¿Significa tener consumo? ¿Significa tener incertidumbre? ¿Qué significa vivir bien? ¿Cómo queremos vivir? ¿Significa tener una casa? Hay millones de personas que no tienen una casa en condiciones. Hay millones de personas que no tienen casa en América Latina, y hay millones de personas que no tienen una casa en condiciones. Hay gente que no come. ¿Qué significa vivir bien? ¿A qué anhelamos? Y si los gobiernos progresistas no pueden dar una respuesta a esto, entonces aparecen los grupos de derecha y de extrema derecha que se presentan como alternativa, aunque sea una alternativa vacía de contenido, antisistema, se presentan como alternativa. Cuando se fundó oficialmente la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños en diciembre de 2011, la visión fue que los 33 países miembros estuvieran conjuntamente unidos en busca de una integridad regional en lo político, económico, social y cultural, y más frente a las dificultades y desafíos complejos en el mundo. Sin embargo, la integración de América Latina y el Caribe no es una tarea fácil. Los intereses divergentes de sus miembros y la falta de consenso y cohesión han sentado las bases insólitas para el avance. Además, la situación política en América Latina siempre tuvo ajustes con la disputa entre la izquierda y la derecha. La voluntad y la capacidad de los países para promover la integración siguen poco claras. A pesar de los desafíos y dificultades, la CELAC marca un nuevo periodo histórico, el nacimiento de un nuevo actor progresista en el hemisferio y en las relaciones internacionales que luchará en el escenario político mundial, procurando mejorar las relaciones norte-sur existentes y convertir las relaciones sur-sur en un verdadero ejemplo de solidaridad, cooperación y complementariedad en un mundo amenazado por las tensiones geopolíticas o por la hegemonía y el unilateralismo. Especialmente en esta época donde la COVID-19 todavía no cesa de afectar al mundo, una comunidad regional unida es claramente una mejor respuesta a una crisis pública que un solo país trabajando por su cuenta. Las actividades diplomáticas de la CELAC que han emprendido desde su fundación están enfocadas principalmente en China, la Unión Europea y Rusia. El foro China-CELAC, que se materializó el 17 de julio de 2014 en Brasilia, supone una plataforma de cooperación intergubernamental dirigida por los Ministerios de Relaciones Exteriores de China y los 33 países miembros de la CELAC.
Asimismo, tiene como objetivo el promover un desarrollo igualitario y de beneficio mutuo entre ambas partes. Hasta ahora, la reunión ministerial China-CELAC ha celebrado 3 ediciones, abarcando una mayor cooperación en materia de la financiación, los intercambios académicos y culturales, la cooperación en infraestructuras e incluso la cooperación conjunta en la lucha contra la pandemia. La integración de una región inmensa con tantos países de condiciones diferentes en muchos aspectos es una tarea desafiante. Pero con el regreso de Brasil a esta organización, cuando los miembros encuentran el interés clave común y la necesidad de un desarrollo conjunto, la CELAC no se desviará de la dirección. Para retomar el tema de la CELAC, ¿no? Argentina preside la CELAC, el encuentro se hace en Buenos Aires. ¿Qué importancia tiene eso para la Argentina, por un lado? ¿Y qué perspectiva le ves a futuro? Vos decías, la CELAC surge como una idea de reemplazar a la OEA, pero no llega a lograrlo. ¿Qué expectativa ves para el futuro? Si Argentina y Brasil pueden aprovechar este momento de coyuntura con varios gobiernos en la región, y algunos de los más importantes, digo más importantes por población, por PBI, por producción económica, no lo digo en desmedro de los países más pequeños, se puede reforzar la CELAC. La pregunta es si esto no está condicionado por los vaivenes de la política. Claro. Entonces, hoy hay una coyuntura favorable. Brasil, Argentina, México, Colombia, Chile, Venezuela, con todas sus diferencias, y algunos de América Central y algunos del Caribe, que por lo general queda bastante marginado, si pueden impulsar proyectos en común, yo creo que la CELAC puede ocupar un rol integrador, pero depende de voluntad política, sabiendo que hay diferencias. Y sabiendo que eso significa pelearte con Estados Unidos también en cierta medida, ¿no? En cierta medida, pero no del todo. Yo creo que el principal problema que tuvieron los procesos de integración a principios del siglo XX, principalmente la UNASUR, fue que pensaron que esto quedaría para siempre, aunque no se avanzara, como con el Banco del Sur, que no terminó de nacer. Entonces, la pregunta es si se pueden poner pilares muy fuertes, comunes de integración regional, que no puedan ser destruidos por los vaivenes políticos y nuevos gobiernos de derecha que puedan comprender que la integración regional también lo favorece. Creo que esa es la gran pregunta, a mi juicio. Vos decías, si bien tiene que ver con la, obviamente, PBI, superficie a México, Brasil y Argentina como trípode de ese impulso, puede llegar a tener más posibilidad de avanzar en ese sentido. Sí, lo que pasa es que hay desconfianzas históricas, nacionalismos, creerse superiores, los celos de quién es la locomotora, quién lidera este proceso. Esto es real, existen, los celos personales también existen. Muchas veces la política no se los quiere tratar y todo el mundo los niega. No hay celos personales. Estos también existen. Entonces, la pregunta es si efectivamente desde la política se pueden sobreponer a estos y entender que efectivamente hay que trabajar juntos y que a veces hay que comprender que hay países que pueden liderar un proceso y que siendo una segunda espada se puede tener un rol muy importante para acompañar. Hay una expresión muy buena que es todos quieren ser cabeza de ratón en vez de cola de león. Claro. Y ese es un problema, porque el ratón no tiene la influencia que tiene el león. Entonces a veces es mejor ser cola de león, acompañar a ese león poderoso que puede impulsar algo, que tener muchos ratoncitos por separado, que todos tienen su cabecita, pero que no pueden hacer absolutamente nada. Buenísima metáfora. Muchísimas gracias, Pedro, por tu participación. Gracias. Así concluimos esta edición de Diálogo. Gracias por sintonizarnos. Hasta la próxima.